Buenas noches a todos. Quería hablar de algo que me parece que no quedó claro en el otro video que hice sobre la proyección astral, y es el proceso de salida astral o el proceso de separación. En las diferentes cosas de que me han preguntado, oigo la misma cosa repetida. Traté de hacer esto, traté de hacer lo otro, no me salió y me acosté a dormir y no funcionó. Yo quiero aclarar un par de cosas sobre los métodos de separación, porque no creo que está claro. Y creo que también yo no profundicé tanto en el video anterior, porque estaba dando un procedimiento completo. Aquí solamente voy a hablar de lo que sucede cuando uno ya está en trance y está a punto de salir. Hay muchas cosas que lo dejan a uno saber que uno está listo para salir. O sea, lo que yo llamo síntomas de transición. Estabas despierto, estás durmiéndote pero no estás dormido, estás despierto, tu cuerpo se ha adormecido, estás perdiendo los sentidos, si oyes algo no viene de afuera, y si sientes algo no viene de afuera tampoco, sino que es un estado intermedio. Hay muchos tipos de métodos de separación y otra cosa que me preguntan es cuál es el que más te gusta o cuál es el mejor o el más rápido que funciona, y yo siempre digo, depende de las sensaciones, de los síntomas de separación, de los síntomas de transición que tengas. Si tú, por ejemplo, tienes vibraciones, en mi experiencia, yo aprendí a usar el método de la cuerda cuando tenía vibraciones, porque al principio de mi búsqueda, las sensaciones que siempre tenía eran sensaciones de vibraciones. Me empezaban las vibraciones, se ponían bien fuertes. Entonces ahí es que yo empezaba, ay Dios mío, empezaron las vibraciones, déjame buscar la soga mental y entonces halo la soga y voy subiendo y siento que me levanto y salgo. Todo es magnífico y fantástico, pero esto no es siempre así y no es siempre así cada vez tampoco. O sea, hay personas que nunca tienen vibraciones, hay personas que tienen vibraciones en el momento de que se acuestan y piensan que son vibraciones de separación. Y hay personas que son visuales, que tienen la tendencia de ver en vez de sentir. Entonces, lo que yo descubrí después de mucho tiempo es que hay sensaciones que te dicen lo que tu cuerpo energético está haciendo, y cuando vas a hacer un método de salida o de separación, quieres usar el síntoma que estás teniendo. Si tienes síntomas de movimiento, haz algo que siga el movimiento. Si tienes vibraciones, para mí la cuerda es lo mejor. Si tú estás, pero hay que hacerlo en el momento correcto. Cuando estás sintiendo vibraciones, eso no es en el momento de que debes salir, porque en ese momento quiere decir que estás entre dos estados. No has ido, empezaste aquí, estás aquí, pero no has llegado hasta acá. Cuando las vibraciones se ponen en su apogeo, estás en el medio. Cuando empiezan a bajar, ya estás transicionando al estado fuera de lo físico. Ese es el momento en que tú haces tu método. Habían dos métodos que yo usaba bastante fielmente, y era el de la cuerda, cuando hay vibraciones, y si no funcionaba, porque todo no funciona siempre, usaba el método de esquiar. No de esquiar como si estuviera en una montaña, sino esquiar como si te estuviera alando un bote. El que ha esquiado en agua antes sabe que cuando tú estás agarrando el manubrio y el bote ala, es una fuerza tremenda que tú sientes de que te lleva. Esa memoria de esa sensación es magnífica para sacarte cuando estás teniendo vibraciones. Eso es algo que me funcionó siempre. Pero cuando ya tú tienes sensaciones que no son vibraciones,
Cuando hay otras cosas que están pasando, tienes que cambiar el método de separación para algo que vaya con tu método. O sea, con tu síntoma. O sea, si estás sintiendo que estás en una marejada, vamos a decir, estás en la playa y vienen las marejadas y sientes que estás moviendo y te sientes que estás moviendo, eso sucede y es bastante común. Se siente como si te estuviera dando un ataque de algo. O sea, estás haciendo así, pero sin moverte, pero sientes el movimiento. Cuando te sientes así, eso es un síntoma de separación, de salida, y debes hacer algo que imite ese movimiento. Para mí, lo que me funciona cuando eso sucede es imaginarme que estoy en un columpio y columpiarme a propósito, tratando de seguir el movimiento que ya, o sea, no vayas en contra del movimiento, ve con el movimiento. Un columpio o una mecedora, son dos cosas, eso te puede sacar. Si, por ejemplo, sientes, otra, si estás viendo cosas, ya eso es un síntoma distinto, porque ya eso para mí quiere decir que ya tú saliste, pero estás en tu cuerpo, pero ya estás completamente enfocado en el otro ambiente. Y usualmente cuando yo tengo visiones que están arriba, enfrente de mí estables, porque si se están moviendo, no, uno simplemente las mira y las mira hasta que se calmen. Cuando se calmen, ahí es donde tú te dejas caer. Lo que yo hago siempre es mirar lo que estoy viendo, tratar de verlo como un sitio tridimensional. O sea, vamos a decir que estoy viendo una sala y hay un sofá aquí, otro sofá allá, y está la ventana atrás o la pared. Voy a tratar de no mirar los sofás, voy a tratar de mirar detrás y mirar. Y cuando empiezas a mirar como que a través del espacio mental, empiezas a sentir que te estás yendo para frente. En ese momento te dejas caer, como si estuvieras cayéndote, te dejas caer y ahí mismo sale. Esa es otra forma de salir, que no conlleva mucho misterio ni mucha complicación. Hay otras cosas también, y vuelvo y digo, depende del síntoma que tengas, puedes brincar. Si sientes que estás haciendo así, empieza a brincar. Si sientes movimiento, a veces estás acostado y de pronto ves que todo empieza a alejarse y te sientes que te estás cayendo para atrás, no lo luches, no lo resistas, déjate ir. Imagínate que eso es la tierra y estás flotando, estás yendo para arriba y sigue yéndote. Haz algo si tienes que hacer algo, o simplemente déjate caer para atrás y así también puedes salir. La cosa es que no hagas algo que vaya en contra del síntoma, ve con el síntoma. Y si tienes vibraciones, espera que se pasen, no trates de hacerlo inmediatamente. Y en fin, y para terminar, también recalco, si vamos a decir que tuviste síntomas y nada pasó, después que hiciste 20 cosas, te quedaste en tu cuerpo, levántate. Si te levantas en tu cuerpo, pues por alguna razón no funcionó y te quedaste en tu cuerpo. Si te levantas sin tu cuerpo, resulta que te habías separado, pero por alguna razón, no separado, habías proyectado la conciencia, pero por alguna razón tu cuerpo energético no se había separado. Así que cuando te levantas, pensando que te levantaste con tu cuerpo, puedes salir flotando. Y si cuando te vas a levantar te sientes que estás paralizado, sabes que todavía estás ahí, que todavía estás en el medio y tienes todavía tiempo para tratar de hacer cualquier otra cosa. Si no tienes ningún síntoma pero estás paralizado, empieza a imaginar que tienes la soga y empieza a dar la soga. Puedes hacerlo hasta que te canses y te duermas o hasta que te levantes. O sea, hasta que te salgas, porque no hay pérdida de oportunidad hasta que te levantes. No te duermas, como sigo diciendo, nunca te duermas después de hacer un intento, porque te estás entrenando para no salir. Y creo que ahora sí que sí terminé. Y buenas noches para todos.